hiciéramos alguna recapitulación breve de lo que estuvimos platicando justamente el día lunes. ¿Alguien de ustedes pudiera ayudarme con ello? Como de forma muy breve, ¿cuáles fueron tal vez las principales ideas con las que cada uno de ustedes se quedó? ¿Qué fue lo que más le llamó la atención? ¿Qué es lo que es posible recordar de lo que estuvimos platicando el día lunes? Y en función de eso, entramos ya de lleno a nuestra sesión del día de hoy, por favor. Ok, entonces, si les parece bien, Caro, adelante. Hola, buenas tardes. Hola. Lo que pudimos, bueno, lo que vimos la clase pasada fue que teníamos que hacer primero una validación de emociones a nuestra persona, antes de asumir o apoyar o ayudar a las demás personas. También no tener un pensamiento o un comentario o algo invasivo con las personas. Preguntarles tal vez si te puedes acercar y preguntarles cómo están para conocer realmente qué es lo que ellos necesitan en lugar de nosotros llegar y darles lo que nosotros creemos que es adecuado. Exacto, muy bien, Caro. ¿Alguien más quiere participar? Tengo aquí, yo veo a Claudia. Claudia, ¿nos comparte, por favor? Claudia está por ahí. En lo que Claudia se incorpora con nosotros, Marta Elena, ¿estará por ahí? Marta Elena. Angélica. Creo que no están como muy cerca de su dispositivo tal vez, o probablemente si ya están en áreas de trabajo, pues a lo mejor resolviendo alguna situación. María del Rosario, ¿estará por ahí? Creo que tampoco. Ana B. Punto, dice aquí. ¿Es posible que sí me escuchen? Sí, sí, la escuchamos, licenciada. Gracias. Ok. Edgar, ¿está por ahí? Sí se oye, nada más que como estamos trabajando, nada más estoy yo a la escucha. Ok, perfecto. Sí, sí, supongo que varios de ustedes, si no es que la gran mayoría ya está reincorporado incluso a las instalaciones de las facultades u oficinas de la universidad. Bien, entonces vamos a dar inicio a nuestra sesión específica del día de hoy. ¿Me ayudan, por favor, compartiéndome si ya pueden ver mi pantalla? Ya Se se ve. Gracias. Nada más que cargue el archivo y ya iniciamos.
Solo que cargue completito para que podamos verlo de forma globalizada, por favor. Listo. La ocasión pasada, como bien decía la compañera Caro, ¿es posible que continúen viendo? Sí, sí se ve. Perfecto. Como bien decía nuestra compañera Caro, el día lunes estuvimos platicando un poquito en torno a esto de la emoción, de cómo reconocer la emoción en cada uno de nosotros. Sin embargo, también recuerdo que ella al inicio de nuestra sesión nos ayudaba un poquito en explicarnos en qué consistía esta parte de los primeros auxilios. Quizá una de las interrogantes o de las expectativas que tenemos respecto al curso es justamente cómo vamos a aplicar estos primeros auxilios psicológicos. ¿Qué voy a hacer ante una situación de crisis? A lo mejor en mi trabajo, con la familia, con personas que son significativas e importantes para mí, aunque no necesariamente haya un vínculo sanguíneo o cosanguíneo, sino una situación inesperada, a lo mejor en la calle, y que yo pueda dar esta respuesta o que pueda tener estos elementos para responder ante la situación de crisis. ¿Alguno de los que está en la videollamada tiene esta expectativa de manera específica? ¿Me ayudarían subiendo sus manitas? Si es que tenemos esta expectativa como tal. Ok, tenemos algunas manitas levantadas, ya puedo observarlas. Ok, tengo dos manitas, específicamente la de Priscila. Priscila, recuerdo que usted nos decía que trabajaba con adultos mayores, ¿es así? Ok, y finalmente fue la única que se quedó con esta manita levantada. Me gustaría saber, pues, cuál sería en sí mismo este objetivo central. Entiendo que tal vez lo asociamos o lo vinculamos a nuestros pacientes, pero con los pacientes, de alguna manera, si es que lo estoy pensando de forma adecuada, ¿qué es lo que le gustaría lograr al respecto? No sé si Priscila nos contestó, yo no logré escucharla. Contestó en el chat, puso que no, que ella trabaja como editora en una revista. Oh, ok.
Bien, y entonces, ¿cuál es la intención, Priscila, de justamente así retomar esto y decir, claro, yo ahora puedo desarrollar esta tal vez habilidad, ¿no? En conjunto con conocimiento y poder hacer una contención inicial. Disculpe, licenciada, ¿tiene la mano levantada Carolina Alvarado? Ok, muchas gracias. Caro, adelante. Ay, perdón, pero una disculpa porque como que se pone y se quita la mano, por eso no aparecía. Bueno, en mi caso yo trabajo con muchos compañeros de mantenimiento y como te decía la vez pasada, los alumnos en los que les damos la atención son de diferentes edades, los trabajadores mismos, tenemos desde los que tienen veintitantos o los que se encuentran hasta los 60 y tantos años. Entonces, para mí sí es como, bueno, me llamó la atención el curso para poder ser como, a lo mejor no quien les ayude, ¿verdad? Pero sí quien les auxilie, porque al final mi servicio o mi trabajo es de atención tanto a los alumnos como a los trabajadores como una parte de recursos humanos. Entonces, por eso me llamó la atención el saber estos principios psicológicos para poderlos aplicar. Perfecto, gracias, Caro. ¿Alguien más? Gracias. Gracias, Caro. Recuerdan que con la doctora Miriam, pues estuvieron trabajando toda esta parte teórica y revisaron como protocolo, estos pasos a seguir y vamos a ir como incrementando los pasos del proceso, por supuesto, pero inicialmente recuperamos tres. La observación, la escucha y hay una palabra aquí que a mí me parece que nos da para pensarlo desde diferentes significados, desde diferentes perspectivas. ¿Quién me ayuda con, con saber qué se entiende o cómo entienden esta parte de la observación? ¿Qué será observar? ¿Será lo mismo observar que mirar? Sí, no, ¿qué pasa con una? ¿Qué pasa con otra? ¿Son parte de? ¿Tendrán el mismo objetivo? ¿Ustedes qué piensan? También si desean anotarlo en el chat con toda confianza. Karina, adelante. Sí, buenas tardes, Miss. Hola. Sí, yo pienso que observar es ver a detalle la situación. Ok, ver a detalle la situación. Y mirar entonces, ¿qué será, Cari? ¿A qué le suena? Pues nada más de, no sé, echar un vistazo a lo que está sucediendo, ¿no? Sin tomar en cuenta los detalles. Sí, bien. Tal vez el mirar nos lleva a pensar solamente en reconocer qué es lo que puede estar sucediendo y la observación nos da la posibilidad de detallar, tratar de explicar, rememorar y precisar qué es lo que está sucediendo. La observación nos da la posibilidad de precisar detalles justamente, ¿no? Cuando estamos en una situación de crisis, de manera específica, este es el primer paso. ¿Será posible que ante un estado de alerta o un estado emocional exacerbado yo pueda hacer observación? Porque, bueno, esto es lo que nos dice la teoría, pero ya quedamos que una vez que estamos en la situación práctica, la dinámica se transforma un poco.
¿Ustedes qué piensan? ¿Nadie? Ok, bueno, la observación nos lleva a esta parte de detallar. ¿Y oír y escuchar será lo mismo? Si les es posible, me gustaría que pudieran anotar la respuesta en el chat. La asistente Carolina tiene la mano levantada. Gracias. Bueno, yo creo que el oír y el escuchar tal vez lo podríamos ver como la parte de ver y observar, ¿no? El oír es simplemente, pues, realmente percatarnos del sonido, pero ya el escuchar es poner atención a lo que realmente trae ese sonido. O sea, la palabra, la emergencia, el tono, yo creo que en eso se podían diferenciar, igual que en el ver y observar. Sí, por supuesto, Caro. Fíjense, las dos cuestiones que les he preguntado hasta ahorita giran en torno al ámbito sensorial. La observación o mirar viene de un canal sensitivo, que es visual, y la escucha tiene que ver con un canal sensitivo, que es la audición, y que acá también tenemos esta precisión que Caro nos hace, ¿no? Oír y escuchar. Oír, prácticamente todos los que tenemos ganancia de audición lo hacemos, pero la escucha implica un proceso psicológico básico que ya va implícito en esa dinámica, que es la atención. ¿Cómo sé que yo presto atención a las cosas? A lo mejor porque me fijo en los detalles, porque puedo precisar qué elementos están, porque puedo recuperar la información que me está diciendo, porque tengo la posibilidad de dar una retroalimentación de lo que me está diciendo o tratar de recapitular lo que me dijo y ver si fue así como lo entendí. Quedamos la ocasión pasada que si solo nos enganchamos con el me siento mal y yo asumo que la persona se siente mal como yo reconozco que me siento mal, difícilmente voy a llegar al tercer paso. No sé si no sé si la palabra realmente sea conectar. ¿Qué entendemos por conectar? Yo, por ejemplo, si a mí me ponen conectar, yo digo, es que yo conecto el enchufe o el cargador de mi celular al enchufe de la pared. Para mí eso es conectar, desde una perspectiva o una escena un tanto imparcial. ¿Quién entiende conectar de diferente manera a como yo se los estoy planteando ahorita?
María Teresa Robledo menciona que es conectarse, es acercarse al afectado. Conectar para, bueno, María Elena Ruiz dice, conectar para mí es sentir lo que siente la otra persona. María Elena, ¿verdad? Sí. María Elena, me gustaría que nos pudiera compartir un poquito más a detalle esta parte y voy a tratar de precisarle el para qué. ¿Será posible realmente que Yossipatli pueda sentir lo que usted está sintiendo? Y tenemos las dos posibilidades, una afirmativa y una tal vez un poquito más limitativa, pero trataré de precisar en qué oscila cada diferencia en cada una de ellas. Sin embargo, me gustaría que nos ayudara a entender un poquito esta parte. La afirmación sin duda tiene valor, nos es muy útil justamente para poder precisar esta parte y tener como la idea central de lo que estamos trabajando el día de hoy. Igual también puede ser en el chat, ¿eh? Bueno, Carolina dice, podría ser generar un vínculo con otra persona. Marta Elena dice, conectar sería empatizar con una persona o situación. Jessica Córdoba dice, yo entiendo conectar es unir. Para Priscila Galeana, sí, para mí conectar es una cuestión de empatía, de reconocer nuestra propia vulnerabilidad en el otro e intentar convertirnos en un apoyo para ellos, aun cuando no podamos sentir o pensar lo mismo que los demás. Ok. Karina García, conectar podría ser tener la empatía con la otra persona. María Elena, yo conecto con alguien mirando a los ojos si está llorando o tiene miedo. Ok, bien. María Elena, dijiste una cosa también bien importante que va desde la parte sensorial, si lo notas, ¿no? Mirándolo a los ojos, que tiene que ver con un canal sensitivo sensorial. Por eso en estas dos ocasiones estoy siendo tan enfática con la parte emocional. Y hoy día vamos a empezar con la parte un poquito más social, que se vincula, y entonces tendríamos un término conjuntado socioemocional, ¿no? Que en realidad, si les soy honesta, esta va a ser nuestro principal vía o nuestro principal medio para poder tener este acercamiento a los primeros auxilios. Si yo entiendo y me doy la posibilidad de qué está pasando con el otro ante esa situación de crisis. Segundo, cómo me siento al respecto, que tal vez en realidad sería, primero, cómo me siento. Dos, tengo la posibilidad de entender qué está pasando con el otro. Y tres, hay más personas a mi alrededor con las que pueda vincularme, a las que pueda observar, reconocer, pedir ayuda incluso. ¿Qué pasa? Cuando pensamos primeros auxilios, situación de crisis, tengo que ayudar. Son generalmente las respuestas que se activan en nuestro cerebro. Y lo refiero a tengo que ayudar porque pareciera ser que nuestro pensamiento lo asume como una responsabilidad directa en cada uno de nosotros. Pero ¿qué pasa si yo me permito reconocer que hay más personas y que otras personas también están observando la situación? Que es ahí donde podemos generar redes de apoyo. Este término de redes de apoyo les va a favorecer mucho para lograr llegar a lo que se determina o denomina como conexión, que en realidad yo más bien lo pensaría en colaboración, en vinculación, en acercamiento o en acompañamiento, porque desde mi punto de vista el término conectar lleva un tanto más a la subjetividad de qué es lo que entendemos cada uno como conectar. Es un término tan amplio que se aplica tanto a las ciencias exactas como pueden ser algo muy establecido, pero también a las ciencias sociales, a las ciencias de la salud, y ahí entramos en un gran dilema teórico
para poder precisar, especificar qué es lo que para cada uno de nosotros entendemos con este término. ¿Hasta aquí estoy siendo clara? Sí, Miss. Perfecto. Por ahí les pedimos en el equipo de Teams un material. ¿Lo tienen a la mano? Pudieron darse cuenta que solicitamos un poco de plastilina o Play-Doh. Ojalá lo pudieran tener a la mano. Si no lo tienen a la mano, sin mayor situación lo reajustamos y entonces requiero que tengan una hojita blanca como el día lunes y algo con que anotar o con que escribir. Si les es posible el lápiz, sería fantástico porque justamente lo que haremos, si es que no se tiene la plastilina o el Play-Doh, será hacer un dibujo. Quien tenga la plastilina o el Play-Doh, le voy a pedir por favor que empiece a construir una figura, la que quiera, como quiera, con la plastilina o con la masita. No hay mayor situación. Y lo mismo con la hoja blanca y el lápiz si no tenemos el material lúdico, por favor. Tenemos 2 minutitos para ello. ¿Listo? Vamos a compartir un poco esta actividad. ¿Quién ya tiene listo su dibujo o su figura, perdón? Cari, levantó la mano. Pris, Caro, ajá. Claudia.
Quienes ya levantaron la manita, ¿alguna de ustedes quisiera compartirnos su dibujo o su figura? Que pudiéramos visualizarlo. No sé si se alcanza a ver por la luz. ¿Por ahí? Sí, sí, yo sí puedo verla. Ah, ok. Bueno, es mi familia, mis hijos, mi esposo y los balones de los deportes que más nos gusta, el fútbol y el vóley. Perfecto. Claro, cuando ves este dibujo, ¿qué sensación te causa? Pues la verdad es mucho amor, mucha alegría, mucha diversión, de repente me dio angustia, porque es toda una aventura, pero yo creo que es un mar de emociones lo que me da. Ok, gracias, Caro. ¿Alguien más? Cari, Pris, que por ahí levantaron también su manita. Hola, Miss. Hola. Bueno, yo hice un cubo porque Ujú. tengo la plastilina, pero mi plastilina está muy dura. Ok. Entonces sí me costó un poquito de trabajo, manipularla, pero Ujú. hice un cubo. Un dado, perdón. Perfecto, Cari, muy bien. ¿Le costó trabajo? Sí, un poco porque como le comento está fría, o el Ujú. clima no ayuda mucho, sí me costó un poquito de trabajo manipularla. Imaginemos, Cari, que la plastilina pudiese haber sido más moldeable, ¿no? A lo mejor que estuviera un poco más suave. ¿Qué Ujú. figura le hubiera gustado hacer? Pues quizás, no sé, a lo mejor un perrito, un gato. Ok, bien. Gracias, Cari. De nada, Miss. Pris, ¿quisiera compartirnos? Alguien levantó su manita. Micaela, adelante. ¿Sí me ven? Sí, sí. Ah, bueno, mire, yo hice un corazón y pues aquí pongo los nombres de toda mi familia. Ok, muy Eh, bien. ¿Qué sensación le causa ver ese corazón con los nombres de las personas importantes o significativas en su vida? pues me causa muchas emociones, tristeza, alegría, eh, aventuras, pues toda una vida. Ok, bien. Y fíjense, ahora con esta actividad vamos a darle como un segundo paso, una segunda fase de este dibujo. Yo sé o yo esperaría que la mayoría de ustedes tuviera ya su dibujo listo, pero específicamente con estas tres compañeras que nos hicieron el favor y nos tuvieron la confianza de compartirnos su actividad. Quiero, por favor, que en el caso de Caro y en el caso de Leti o Micaela, como le guste más que la nombren, rompan su dibujo. Y yo sé que nos va a causar como algo, pero quiero que rompan esa hoja de dibujo. Y en el caso de Cari, quiero que destruya su cubo. A lo mejor que él aplaste fuertemente la plastilina, no lo sé, pero que ya no tenga esa forma. Y lo mismo lo vamos a hacer
Los demás que tenemos ya nuestro dibujo, que aunque no lo compartimos, pues está presente ahí y hay que destruirlo, por favor. ¿Listo? Leti, cuéntenos, ¿cómo se sintió rompiendo su corazón? Micaela. Caro, Cari. Micaela, adelante, sí. Ay, pues sentí feo romperlo. Ajá, ¿y cómo se siente sentir feo? Ay, pues es como si me arañaran el cuerpo, tuviera frío. Ok, muy bien. Estamos reconociendo partes fisiológicas, ¿lo nota? Elementos fisiológicos. Sí, ¿Tuvimos la sensación de no querer hacerlo? sí, me resistí un poco. Ok, bien, gracias. Caro. Sí, también, como que lo pensé, lo dudas, ¿no? Porque aunque sabes que es un papel y es un dibujo, pues Ujú, habla sobre una parte importante de ti. ujú. Entonces, al principio sí lo dudas y cuando tomas la decisión como que de hacerlo, se siente como una opresión en el pecho, así como de que no está bien ni correcto lo que estás haciendo. Ok, como esa dualidad de entre lo que debo hacer, pero lo que quiero hacer. Ajá, o lo que tengo que experimentar al intentar hacerlo, ¿no? De acuerdo. Gracias, Caro. Ni Cari. nada. Cari, ¿está por ahí? Sí, Miss. Bueno, en mi caso, no puedo expresar que me haya dado tristeza, pero sí es un poquito de frustración porque dije, me costó trabajo hacerlo para desbaratarlo. Ok, muy bien. Y además que en su figura, Cari, no teníamos un elemento tan afectivo, ¿no? O sea, fue una figura que si bien nos costó trabajo, le echamos ganas para armarla, no representaba, por ejemplo, a alguien de mi familia, ¿no? Así es, sí, Miss. No teníamos ese componente afectivo a diferencia de Leti y de Caro. ¿Qué sucede con las situaciones de crisis? Vamos a tener esta disyuntiva emocional que acaba de suceder con el ejercicio, entre lo que quiero hacer y lo que debo hacer. ¿En qué creen que oscile esta diferencia?
No sé si pudiera ser a lo mejor entre lo que controlo y lo que no controlo, o no sé si se podría hacer así de esa forma. Ok, puede ser. ¿Alguien tiene alguna otra opinión distinta al respecto? Podría ser lo que quiero hacer es la reacción inicial y lo que debo hacer es ya tomando conciencia. Muy bien, Cari, sí. Justamente a eso nos lleva, o esa era la intención del ejercicio. ¿Qué es lo que yo quiero hacer ante una situación difícil o compleja? Ayudar y solucionarlo. Esa sería mi respuesta más inmediata o más, no sé, repentina, como lo primero que se activa, ¿no? Quiero solucionarlo. Ese es nuestro impulso, por así decirlo. Pero, ¿cómo lo vamos a hacer? Tiene que ver con ya poner en práctica los dos elementos previos de los que estuvimos hablando, la observación y la escucha. Y yo les decía, acá en este momento ya entramos como a elementos en donde no solamente voy a centrar mi atención en la persona que requiere la atención, sino que tengo que observar, tengo que identificar qué pasa a mi alrededor, qué sucede con más personas. ¿Saben algo? Cuando tenemos esta situación en grupo, por así decirlo, aunque no necesariamente las personas estén en grupo como tal, o sea, imaginemos una evacuación por un incendio, ¿no? Las personas están dispersas al aire libre, pero hay un grupo de personas ahí. Y yo les decía, tenemos que empezar a reconocer nuestro escenario e identificar qué otras personas también están observando, porque justamente con ellos vamos a constituir o a construir algo que nos va a ayudar muchísimo para poder favorecer a los primeros auxilios, que técnicamente se denomina redes de apoyo. Esta red de apoyo lo que hace es ser como ese soporte, como esa ayuda en conjunto o las personas que pudieran necesitar de una contención mucho más profunda e inmediata a diferencia de otras. Sin embargo, cuando estamos ya en grupo, por así decirlo, o cuando empezamos a reconocer de qué manera tal o cual persona está actuando ante la situación de crisis, vale la pena que nos preguntemos o cuestionemos. ¿Podemos tener el control de la situación? Es decir, determinar qué hacer y cómo hacer ante esta situación. ¿O tendrá que ver más con la regulación? Identificar qué me es posible, qué no me es posible, aunque yo lo quiera, lo desee, lo anhele, ante esa situación complicada o crítica a la que me estoy enfrentando. ¿Ustedes qué piensan? Quiero que levante la mano, por favor, quien haya tenido la sensación de tener el control de algo, de alguna situación a la que se haya enfrentado. Que diga, sí, yo claro que tuve el control de esa situación. Y puede ser placentera o puede ser displacentera. Caro levantó la mano. ¿Alguien más? ¿Nadie más ha tenido esa sensación de que realmente las cosas hayan salido tal cual esperaban, sea lo que sea?
Cari. Pris. ¿Solo ellas tres han experimentado esta sensación? Eti, bien. Pris, ¿nos puede compartir cómo se siente tener el control? ¿Qué sensación le causa? Ella menciona que tener el control le da satisfacción y alivio. De alguna manera me siento empoderada y optimista. Gracias. Esta sensación de imaginar, noten esto es bien importante porque difícilmente vamos a tener el control de las situaciones o de las cosas. Podemos cuidar muy bien la estructura, la organización, el proceso a llevarse a cabo, pero no sé si realmente el término control sea lo más adecuado para determinarlo, porque a lo mejor cuidamos todos los elementos para que se llevara a cabo, pero pensemos que ustedes tienen propuesta, no sé, una muy buena exposición. Tienen sus diapositivas, tienen los videos, tienen N número de situaciones y cosas, pero se les va la luz. ¿Habrá control de ello? No, eso no lo controlamos. Pero a pesar de que tuviéramos todos los elementos para decir, tengo todo para que esto salga muy bien. Sin la luz, la tecnología para. Cuando estamos en una situación de crisis, creo que algo que tendemos a imaginar justamente para poder generar la ayuda o hacer una intervención es esta sensación de tener el control de las cosas. Y eso es algo en lo que primeramente tendremos que estar trabajando. ¿Por qué? No podemos tener el control de las cosas. Podemos regularlas, podemos ajustarlas, pero no podemos tener un control absoluto de lo que sucede. Ni de las situaciones, y saben que mucho menos de las emociones o de los sentimientos. Hay quien dice, es que los primeros auxilios ayudan a controlar la situación y ayudan a controlar ayudan a la persona a que controle lo que está sintiendo. No, no es cierto, es una situación de crisis, es una situación inesperada, exacerbada, seguramente impulsiva, sin una estructura, sin un orden, en donde muy probablemente van a ser pocas las personas que estén iniciando a hacer esta observación o reconocimiento de lo que está sucediendo, porque las demás están bloqueadas o imposibilitadas o detenidas respecto a lo que está sucediendo. Si no lo podemos hacer con situaciones prácticas que desde nuestro imaginario pudiesen ser más factibles de reajustar, mucho menos lo vamos a hacer con un componente intrínseco, ¿no? Como es la emoción o como es el sentimiento. Estamos llegando a la primera parte de nuestra charla del día de hoy. Daré unos 10 minutitos para que
pues tomen un poco de agüita, se despejen y regresamos justamente a la 1:08, por favor.
¿Lista? Vamos a continuar. Ok, si recuerdan, nos quedamos en esta parte de controlar o regular. Les daba algunos ejemplos en donde tal vez no podemos tener el control de todo lo que sucede, pero también hay la idea o la perspectiva de que sí podemos controlar lo que sucede intrínsecamente dentro de nosotros. ¿Alguien ha tenido esta sensación que diga, sí, yo soy muy bueno o soy muy buena controlando mis emociones, controlando lo que pasa conmigo? ¿Alguien ha tenido o tiene esa sensación, esa experiencia previa? ¿Nadie? Ok. He de decirles que de forma técnica o de forma teórica es inadecuado el término control de emociones. ¿Por qué? Recuerdan que el día lunes les compartía que estas son emociones innatas en nosotros, es decir, ya nacemos con ellas. Y nosotros no podemos decirle a nuestros órganos, oye, trabájale más rápido, quiero que cambies tal cosa a los pulmones, por ejemplo, o a nuestro hígado, o a nuestro intestino como tal, ¿no? No tenemos el control sobre nuestros órganos de manera específica, pero sí podemos ayudar a que el funcionamiento de nuestros órganos sea mucho más óptimo. Podemos beneficiarlos para que nuestro sistema fisiológico funcione de manera más adecuada, de forma más fluida, sana hasta cierto punto. Lo mismo sucede con la cuestión emocional. Por ello, el término control de emociones no está reconocido de manera específica para poder asumirlo como algo práctico. ¿Qué hacemos con las emociones entonces? Regularlas. ¿Qué hacemos en una situación de crisis o en un evento al cual tengamos que recurrir mediante los primeros auxilios psicológicos? Regular una emoción. El mejor ejemplo para la regulación, me parece tal vez de forma práctica, es cuando ustedes se meten a bañar. Y espero que todos los que estemos en esta videollamada contemos con regadera en casa y entonces el ejemplo se torna un poquito más representativo. En la idea de cómo hacen para que la temperatura del agua quede tal cual les gusta para bañarse. Pues regulando las llaves. Ok, muy bien, Ana. ¿Y cómo es que usted regula esas llaves? Las mueves dependiendo de la temperatura que quieras. Entonces, abro la caliente, pero ya me pasé de caliente y abro la fría y así sucesivamente hasta que usted sabe cuál es la temperatura con la que le gusta bañarse, ¿cierto?
Sí. Con la cuestión emocional sucede algo muy similar al ejemplo que estamos dando, que estamos construyendo en conjunto. ¿Cuáles son ahí mis llaves? ¿Cuáles pueden ser las posibilidades que yo tengo para ir reajustando la emoción a la que me estoy, a la que estoy reconociendo, a la que me estoy enfrentando? Bueno, tenemos componentes de interpretación, básicamente en el pensamiento, que me llevan a estructurar. Primero, tal vez qué estoy sintiendo y segundo, cómo lo estoy sintiendo. Miren, tenemos 4 procesos psicológicos básicos, que son justamente los que vamos a trabajar de forma más precisa en los primeros auxilios psicológicos, que es la sensación, por eso partíamos de algo sensorial, la memoria y la atención, que estas dos pueden intercalarse, por así decirlo, y finalmente la percepción, perdón, que es la interpretación de todo eso que estoy sintiendo. La regulación emocional entra en juego o tiene esa llave de regulación denominada percepción. Esa sería una de nuestras llaves para regularlo. Y lo segundo, este componente intrínseco, por así decirlo, y lo segundo son las condiciones externas, el escenario en el que nos encontremos para tratar de reajustarlo. Y entonces acá miren, ya le preguntamos qué siente, que nos explicara cómo lo siente. Ya me di la posibilidad de reconocer qué pasa conmigo ante esa situación. Como ya me di la posibilidad de reconocerlo conmigo mismo, también empiezo a observar el escenario. Y eso me va a dar la posibilidad de ajustar algunas condiciones externas para poder tener este acercamiento o esta vinculación o este acompañamiento que en el gráfico que les presentaba refería a la palabra conectar. Y hay algunas reglas específicas para esta situación. Primero, que sea un espacio abierto de preferencia, que no haya tanta gente alrededor, posiblemente que tengamos algún elemento de la naturaleza cerca, como puede ser un árbol, el pasto, unas flores, porque eso nos da elementos de vincularlo a algo real, a algo palpable, algo que podemos estar identificando de manera específica. ¿Qué pasa si yo me llevo a la persona a un lugar totalmente aislado donde no haya nada más que el asfalto? ¿Qué opinan? Imaginen que ustedes pasan por una situación crítica o difícil y que la persona que intenta colaborarles a la situación los aísla y los lleva a un punto en donde solamente están sobre el asfalto, ustedes, él o ella, en la escena. ¿Cómo se sentirían? ¿Cómo imaginan que se sentirían ante esa situación? ¿Nadie logra imaginarlo? Menciona Priscila que el contacto se toma más frío impersonal. Más frío e impersonal. Bien, Pris. ¿Alguien más? ¿Cuál es la razón, Pris, por la que interpreta que el escenario sería como más frío?
¿Nos lo compartió en el chat? Sí, dice, porque no hay elementos cercanos a nosotros que nos recuerden a algo que pueda hacernos sentir seguros como nuestra casa. Por un lado, bien, Pris, justamente. Yo les decía, a lo mejor no vamos a tener el elemento familiar, ¿no? Algún elemento que esté en nuestra casa que nosotros reconozcamos como la posibilidad de reconocimiento o de forma habitual para poder tenerlo presente, pero sí podemos, de alguna manera, vincular estos elementos naturales que son comunes y reconocibles para todos para ayudar a bajar un poco tal vez la ansiedad o esa manifestación sensorial emocional. Yo no sé si necesariamente sea ansiedad, porque quedamos que tenemos que preguntar y cuestionar qué pasa con el otro y cómo lo está sintiendo. Pero lo ideal es buscar un espacio que sea abierto, que tenga un componente natural cercano a la mano, con el cual, o más bien a través del cual podamos reconocer que no necesariamente solo está la persona con quien está tratando de ayudar o de colaborarle, sino que hay muchas más cosas, en este caso al menos un elemento, que le permita vincularse con algo concreto y real. Por ello refería a algún elemento natural, que aún en situación de crisis, que aún en situación de desastre, es posible que podamos estarlo identificando. Y esto nos va a permitir, por supuesto, tener, o sea, puede ser ese medio de vinculación con la otra persona y entonces iniciar a hacer la contención primaria, por así decirlo. Cuando yo refiero a este término de contención primaria, si bien se refiere a tener el acercamiento o el acompañamiento, no necesariamente significa que cada uno de nosotros tengamos la posibilidad de solucionar la situación, porque creo que esa es una de las tal vez posibles mitos respecto a las situaciones caóticas o de crisis, ¿no? Cuando tú estás ayudando, cuando tú tienes estos elementos de primeros auxilios, pues asumes que entonces podemos solucionarlo, reajustarlo, hacer una intervención, tener ese acercamiento, pero se queda solamente a ese nivel. Y aquí sí quiero ser bastante enfática en la dinámica o en el término, de tener este acercamiento, esta contención, pero solamente en ese primer punto. ¿Qué es lo que yo estoy desarrollando o lo que se esperaría que desarrolláramos a partir de reconocer estos elementos mediante el curso? Ser más consciente de lo que siento, tener capacidad de decisión, ¿no? Para acercarme o no ante una situación adversa o de caos, tener la posibilidad de reconocer y tratar de entender qué pasa con la otra persona, perdón, incluso evaluar qué tanto de recursos tengo a la mano para poder hacer este acercamiento, perdón, y en función de ello, entonces determinar si efectivamente puedo acercarme. Y esto lo estaríamos trabajando, insisto, solamente a este primer encuentro, primera contención. Si yo asumo que tengo que solucionarlo, la solución ya va de la mano de una intervención y la intervención nos lleva a un trabajo más consistente, a un trabajo con más técnica, con más estructura, pero además también que implica una formación específica. Y yo puedo tener muy buen nivel de iniciativa, pero a lo mejor desde mi perfil profesional, desde el escenario en el que me encuentre o desde la función que me corresponde en ese evento o situación crítica, no me da para poder tener una intervención como tal. Esto es bien importante que lo tengan presente y creo que también se los repetía la ocasión pasada y el día que inició el curso. Lo que ustedes puedan aprender, recuperar o tener en ganancia de estos encuentros que hemos estado teniendo en conjunto con la doctora Miriam, les da un panorama globalizado de entendimiento acerca de los primeros auxilios.
pero no la posibilidad de hacer una intervención directa ante situaciones de crisis para dar solución. El primer auxilio lo único que hace es contener y, en segundo término, canalizar o vincular con las instancias y los profesionales que sí puedan hacerlo. Generalmente en las situaciones de caos o de crisis sucede el evento, es inesperado, es espontáneo, pero también es muy probable que posterior a ello haya movilización ya de otros elementos. Puede llegar la Cruz Roja, puede llegar la ambulancia, puede llegar los bomberos, pueden llegar rescatistas. Es decir, conforme va pasando el tiempo ante la situación de caos, va a haber muchos más elementos que ayuden a fortalecer esta contención primaria y entonces realizar la canalización. Quisiera saber si hasta acá estoy siendo clara con lo que les estoy compartiendo y que tal vez podamos ir regulando incluso las expectativas de. En algún momento yo platicaba con la doctora Miriam y creo que algo que a todos nos es de alguna manera, pues nos genera incertidumbre y nos detona emociones tal vez encontradas, es esta parte del regreso presencial al trabajo, ¿no? Para todos es tal vez a un nivel hipotético, imaginamos lo que puede suceder, imaginamos cómo va a ser. Algunos de ustedes ya están dentro de los escenarios prácticos, ¿no? Dentro de sus oficinas, dentro de las facultades, pero aún así, aún con ello, aún teniendo un escenario reconocible, un escenario de confianza, el espacio, lugar donde ustedes han trabajado durante mucho tiempo, sigue existiendo o sigue permeando por ahí esta idea de qué va a pasar conmigo, qué va a pasar con mi familia ahora que estoy pues fuera de casa y que cumplo cierto tiempo y que convivo con otras personas y que estamos en un mismo espacio tantas horas en el número de personas. ¿A alguien le ha sucedido esto? Claro. Sí, de hecho es un poco como complicado. Como dices, siempre tienes como el temor, sabes que tu cuerpo y tu ser te lo pide, como esa convivencia con otras personas. Ujú. Yo ahorita me encuentro como en esas dos partes, el de regresar y preocuparte por la gente y por los de tu casa, y el ser la otra parte, todavía la maestra y la que guía a tus hijos con las actividades dentro de casa. Entonces, como que es o sea, primero fue como el primer impacto de todos a casa y te vas de maestra y resuelves todo, ¿no? Y ahora resuelves todo en la casa, eres maestra y también te vas a trabajar. Entonces, sí es un poco, es un conflicto, ¿no? Sí, por supuesto, Caro. Fíjate que la teoría tiene un término para eso. Como Ajá. cuando somos mamis. Sí, no, adelante. Sí, sí, adelante, Caro, te escucho, perdóname. No, no. O sea, lo que decía era eso, ¿no? Que realmente nos hacemos de diferentes acciones y que cada uno nos presentamos ante diferentes actividades, por decirlo así. Ujú. Ok. Yo te compartía que hay un término para tratar de explicar esto, se denomina estrés de la crianza. ¿M? Y que de qué va o qué nos lleva a pensar este estrés de la crianza es justamente el asumir todas las tareas del hogar, no necesariamente el cuidado de los hijos, que si bien es como el objetivo central, nos lleva a pensar en todas las tareas y actividades de responsabilidad que se llevan dentro de casa y que esto no necesariamente es específico a un género. Tanto hombres como mujeres pueden experimentarlo en la idea de sentirse sobrepasados ante las tareas o actividades
que pudiesen estarse presentando en casa. Y acá la contraparte o el factor de riesgo que yo noto es que llevamos muchos meses en esta dinámica y el factor de regreso o de incorporación a esta nueva realidad ha sido quizá un poco impulsiva o un poco espontánea al decirnos tal vez de un momento a otro, algunos de ustedes ya se presentan, ¿no? De forma directa a sus espacios. En otros casos, infiero, aún lo estamos haciendo como de forma progresiva, quizá escalonada, ¿no? En donde hay días que vas, hay días que no vas, eh, pero no hay como un modelo tan estructurado de qué hacerlo y cómo hacerlo. Y entonces uno pensaría, híjole, yo experimento estrés de la crianza, ¿no? ¿Tendré o será necesario que yo requiera de un primer auxilio psicológico? ¿Ustedes qué piensan? Sí, sí, no necesitamos. El día lunes yo les compartía que no necesariamente tendríamos que pensar en al primer auxilio para una situación de crisis a gran escala, ¿no? Como un evento sobrenatural, como eh, un accidente muy impactante, simplemente el estar encerrados en un elevador, muy probablemente para algunas personas signifique o requiera del acercamiento, de hacer esta contención primaria mediante un primer auxilio psicológico, y lo mismo sucede con el estrés de la crianza, ¿no? Hay un desgaste, ya incluso podría decirles laboral, ¿no? Caro nos decía, muchos de nosotros tuvimos que irnos a casa, ser mamá, ser maestra, más tener la responsabilidad administrativa de seguimiento, yo no lo sé, desde las funciones que a ustedes les correspondan. Y luego, ahora con el retorno, por así decirlo, Caro lo refería en, y sigo siendo todo esto que era durante la cuarentena en casa, por así decirlo, el resguardo en casa en realidad, pero además ahora tengo que cumplir con mis responsabilidades profesionales o laborales. Y por supuesto que este estrés de la crianza puede estar a niveles altos de gran desgaste que requiera en determinado tiempo o momento de un acercamiento o de una contención inicial que implica un primer auxilio psicológico. ¿Alguien ha experimentado algún otro tipo de sensación o sensación un tanto displacentera o no grata ante este retorno a la realidad? ¿O realmente lo han vivido de forma favorable sin tener la necesidad de experimentar una sensación no tan grata? Ana. Yo, para mí, pues no fue nada grato. Ya tenemos una semana y cachito ya en horario normal y viniendo todos los días. Pero fue así como, wow, esperen tantito, ¿no? Porque nos avisaron un domingo, creo que era en la noche, así de ya el lunes se presentan todos en horario normal. Y si bien no somos muchos y no es como que estemos 50 en una mini oficina, cada quien tiene su espacio y todo está muy bien, fue así como, esperen un poco, ¿no? O sea, de manera escalonada, ni siquiera el semáforo está en verde, o sea, como que se precipitaron mucho y la verdad es que no entiendo por qué, porque el trabajo en casa estaba funcionando bien. Creo que todos hicimos nuestra parte, todos cumplíamos con lo que nos tocaba, veníamos a nuestras guardias y todo bien, entonces como que no entendí el punto de que ya nos regresaran a todos de golpe en horario completo, pero pues ya ni modo, ¿no? No queda de otra más que contener las emociones como estamos viendo, regularlas y pues hacer la chamba. Sí. Ana, no sé si en su área o en su espacio notara que alguno de los compañeros o varios de los compañeros se han incorporado a esta nueva realidad desde tener un doble cubrebocas, la careta,
tal vez gorra incluso y guantes de protección para poder estar en sus áreas? ¿Alguien ha visto a compañeros o compañeras en esas características? Aquí en mi espacio no he visto a nadie con tanta protección, o sea, lo normal con su gel antibacterial y su cubreboca. Pero, por ejemplo, en el supermercado, ahí sí es en donde puedes ver a gente con doble cubreboca, careta, guantes y hasta trajes así como para entrar al área COVID en el hospital. Sí, claro. ¿Cuál es la sensación que le causa, Ana, ver a esas personas? Pues en un principio cuando empezó la pandemia era así de ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Después pues ya ibas entendiendo, ¿no? Sobre todo es como gente mayor y después pues ya la verdad es que uno ya no sabe ni qué creer si está bien los guantes o si son más cochinos que las propias manos, entonces pues no sé, muchas sensaciones, la verdad es que ya creo que ni les presto atención. Ok, gracias, Ana. Caro. Sí, en mi caso, de compañera de oficina, es como saber que tiene doble cubrebocas súper apretado que le lastima la nariz, guantes y se está poniendo gel sobre los guantes. Entonces, sí es claro, te digo, nosotros estamos como en el área de recursos humanos, entonces les da sus talones casi, casi por una ventanita. Y le digo, no, pues no pasa nada, o sea, ellos solo vienen, recogen un papel, traen su pluma, te firman y se van, o sea, entonces, pero sí de repente yo la siento que es muy de que entre muy, nadie me vea, nadie me toque, casi nadie me hable, y de hecho yo la siento muy incómoda el día que nos toca como coincidir en horario, porque es así como de, es que deberíamos de estar súper separadas, y yo, pues no, o sea, tampoco pasan, separan dos escritorios. Y tampoco es como que yo venga y te abrace todos los días, o sea, pero sí causa como ese tipo de por qué tanto en pánico, si es una situación que, ¿no? Ujú. ¿Qué sensación, qué Tampoco te sensación vaya a te toser causa, encima. Caro, convivir con esta compañera? La verdad es que de repente sí me da mucha angustia por ella, porque sí la veo sufrir y porque realmente en la oficina tenemos mucha afluencia de personas, pero llega un momento en donde sí a mí me da risa, o sea, porque digo, tampoco podemos caer en ese pánico de que tu vida vuelva un caos por algo que tenemos que afrontar, que va a estar aquí, que nunca se... O sea, no tanto como burla, sino como de cómo le explico que, o sea, que tampoco es para que lo sufra. Ok. Con esta compañera creo que el ejemplo que nos compartes, Caro, valdría la pena como precisarlo desde el primer auxilio. ¿En qué idea? Tú decías, "Ay, me causa como estos sentimientos encontrados, ¿no? A veces esto como angustia y a veces es un tanto, pues tal vez yo lo noto exacerbado, ¿no? Pero recuerda, hay un punto importante, hay que validar la emoción de la otra persona. Yo no sé hasta qué punto hemos tenido la posibilidad de preguntarle o de cuestionarle. ¿Qué sensación le causa estar ahí? ¿Qué imagina que puede pasar con ella al estar ahí? Que seguramente esto está exacerbando el comportamiento tan obsesivo y compulsivo que está presentando. Es decir, ella tal vez desde su propia realidad, desde su propia interpretación y desde su propio sentimiento, está imaginando o está asumiendo que vive una situación totalmente caótica. Yo no sé qué tanto pudo haber tenido acercamiento desde su propia historia o desde su familia, algún tipo de contagio familiar, algún tipo de pérdida cercana. Y con esto no me refiero necesariamente a pérdida dentro de la familia, sino a lo mejor el vecino, la comadre, él o la amiga que pudo haber perdido a través de esta situación de pandemia. Y entonces lo que le angustia mucho es tener que reavivar esa situación o ese evento al que se pudo haber enfrentado y no necesariamente
el hecho de estar en la oficina. ¿Me doy a entender? Si bien es cierto, refería como este ejemplo de personas que se exacerban un poco en la protección porque lo que hay de fondo es una angustia tremenda que no se puede regular o que no se puede estar reajustando, como les decía, emocionalmente, sino es que mediante un símbolo, ¿no? que le dé esa sensación de seguridad o de protección, y en este caso el símbolo, por así decirlo, es el doble cubrebocas, es la careta, es el traje, son los guantes. Y con estos elementos, aunque uno los pensaría un tanto exacerbados, pero todo eso hace sentir a la persona un poco más segura o un poco más tranquila. ¿Me doy a entender con esto? ¿Qué opinas, Caro? Sí, sí, de hecho, mira, llevamos mucho tiempo compartiendo oficina. Entonces, en situaciones normales antes de la pandemia, sí era como de y su gel, de repente cuando era, te digo, días de nómina, decía, ay, no, seguramente yo el lunes, por decir, ya voy a venir enferma, porque viene mucha gente. Entonces le decía, pero ¿por qué piensas eso, amigo? Porque eso sí, dicen las noticias que las personas transmiten enfermedades y si tosen y si dejan, me enfermo. Entonces ya era como muy propensa a este tipo de ideas. Cuando vino la pandemia, pues yo simplemente dije, ay, voy a caer en pánico porque, y así me lo dice, no, es que todo esto no está bien. De hecho, no se quería vacunar, tenía mucho, yo me vacuné primero y cuando la encontré, me dijo, ¿y qué sentiste? ¿Y te dolió? ¿Y no te desmayaste? Entonces me empezó a enseñar un montón de cosas y le dije, no pasa nada, o sea, tú ve, tranquila, si no te gusta, te van a enseñar obviamente la inyección, que esté con el líquido, y si no quieres ver, te volteas. Entonces sí es como que trato de tenerla la situación clara, ¿sabes? Porque si ella como ese tipo de acciones o de pensamientos pues negativos, porque en realidad sí son, entonces de decirle no pasa nada, normal, y porque sí, al final pues el ser compañeras de una misma oficina, no porque sea, pero el contacto o el trato, de saber cómo estás y cómo te sientes, te digo, es parte de nuestro servicio. Entonces, ella sí como que tiende a hacerlo todo muy grande y yo como que intento hacérselo nada más así como de, no, tranquila, no pasa nada, tenemos que ir aprendiendo poco a poco. Pero sí es complicado porque, como dices, nosotros somos como el primero. Y cuando le comentas, oye, hay situaciones, hay, por ejemplo, en la Facultad de Psicología, dan consultas para un trabajo, un seguimiento, porque no es normal. Entonces, lo que solo comentas y lo dejas al aire porque es yo creo que lo que nos toca como esta primera acción, ¿no? Porque nosotros, al menos yo, no soy psicóloga ni especialista. Entonces, es lo único que yo he intentado como decir, sabes que hay personas que te pueden apoyar con este tipo de miedos, porque yo así lo identifico. Sí, podríamos decir que son un poquito pensamientos invasivos, ¿no? Y en este punto de carácter paranoide, ¿no? Incluso desde antes de la pandemia, como nos lo compartías, yo sí reajustaría un poco, Caro, la idea de no pasa nada. Porque acuérdate, tenemos que validar la emoción del otro o la sensación del otro. Entonces, no entiendo qué pase, por ejemplo, tiende a ser una respuesta un poco más neutral. No sabemos qué pase, puede ser que pase todo, puede ser que pase nada. Pero si tú le dices, no sé lo que está pasando, pero me gustaría ayudar a entender cómo tú lo estás viviendo, ya le dijiste, ya le pusiste sobre la mesa que tú te das cuenta de algo que sucede con esa persona, que no lo entiendes, pero que tampoco lo vas a adivinar, ¿m? Que la otra persona tiene la posibilidad de darte a entender o de darse a explicar para que tú lo puedas reconocer. No sé lo que esté pasando, pero entiendo que algo en ti o tú identificas que algo pasa. Quizá yo no soy la persona más experta o no tengo todos los elementos, pero sí sé
que hay diversas instancias que pudieran ayudarte si tú así lo decides. Y volvemos a colocar el punto de que es una situación corresponsable. Tú no tienes por qué solucionar la situación, pero sí puede ser el medio o la posibilidad para reajustarlo. ¿Me doy a entender? Ay, creo que se nos congeló. Ajá. Sí. Ujú. Acuérdate, no depende de ti solucionarlo. Tenemos que nombrar la responsabilidad de la otra persona, ¿no? Tengo esto, yo he estado pensando, fíjate que a lo largo de estos días te he tenido muy presente y entonces me di a la tarea de indagar cuáles pueden ser instancias que a lo mejor pudieran ayudarte un poco respecto a lo que estás sintiendo o respecto a lo que estás pasando. ¿M? Si tú así lo decides, puedes tomarlo. Pero ya le dimos, le mostramos qué podemos hacer por esa persona, le dimos opciones de dónde acercarse, pero también dejamos claro que la responsabilidad directa de querer reajustarlo o hacer algo para reajustarlo es de la otra persona. No depende de ustedes, ustedes no tienen que solucionarlo, ni tampoco incluso porque también hay elementos así en donde se condiciona, ¿no? Es que si no lo haces, esto, y va a haber una consecuencia. Lo que genera es mayor inhibición y resguardo de la persona para poder reconocer o asumir que necesita trabajar algo con sí mismo. No sé si con esta retro, Caro, podemos regular y reajustar esta percepción respecto a lo que tú nos compartes. Sí, sí, claro. De hecho, como dices, hasta ahorita que tú lo mencionas, el usar la palabra no pasa nada, y sí es cierto, o sea, aunque sí lo vimos teóricamente, que no son palabras correctas, realmente sí son palabras que están apegadas a nosotros. Entonces yo creo que tendríamos que hacer este entrenamiento, como dices, como para cambiar este tipo de acercamiento, ¿sabes? Como, o sea, sí está padre porque dices, ok, no, sé que algo tienes, me gustaría saber, a decir no pasa nada. Entonces sí creo que es cuestión de hacer este entrenamiento del cambio de palabras o el cambio de sucheo para poderte acercar hacia las personas. Sí, recuerden Gracias. siempre, a ti, Caro, recuerden siempre, tenemos que reconocer qué pasa con el otro. Eso me va a dar la posibilidad de entenderlo, ¿no? Y yo desde mi perspectiva, yo desde mi historia, desde cómo estoy viviendo esta situación, no hay algo que me genere ese nivel de angustia. Por eso lo asumo como no está pasando nada, porque yo no me estoy sintiendo angustiada, porque yo no lo estoy padeciendo. Pero eso es algo que sucede con nosotros mismos. ¿Mm? Cari decía en el ejemplo, pues no sentí como un componente tan emocional en mi cubo porque pues era un cubo, ¿no? Pero en tu caso, Caro, destruir a tu familia, el dibujo de la familia, te genera algo, ¿no? Si le preguntamos a alguien más de la videollamada, ¿qué les generó que Caro haya roto su dibujo? Va a haber tal vez quien nos diga, nada, porque no tiene un impacto emocional en esa otra persona. Pero si decimos, híjole, es que si yo hubiera roto a mi familia, también sentiría un poco feo. No sé si con este ejemplo les queda un poquito más claro justamente de cómo empezar a construir, por así decirlo, este primer encuentro para tratar de hacer un nivel de contención primario. Y recuerden, esto no significa solucionar la situación y tampoco significa hacer intervención en la situación. En el ejemplo que estamos dialogando en conjunto y que Caro nos ha dado la confianza para compartir, no hemos dado una respuesta a ello, no tenemos la solución para la compañera, pero sí estamos tratando de mirar desde otra perspectiva y de darle la posibilidad a la compañera de mirar desde otra perspectiva esa situación que le causa caos. ¿Dudas o preguntas con esto?
No sé si haya comentarios en el chat. No logro verlos. Priscila nos dice, yo también evitaría el no es normal que te sientas así, porque de algún modo estás responsabilizando al otro de sentirse mal. Y bueno, dice, todo quedó mucho más claro, muchas gracias. Ok, bien. Entonces, si pudiéramos recapitular, ¿cuáles pueden ser estos pasos iniciales para iniciar a hacer la contención primaria? ¿Qué pasos o qué elementos podríamos estar reconociendo? Si no los quieren compartir de forma verbalizada, sí me gustaría que pudieran anotarlos en el chat y de verdad para mí sería bastante fructífero y útil para saber si efectivamente esto nos va quedando claro desde una cuestión más práctica, más del actuar en el momento o que yo trate de reajustar algunos elementos y entonces ser un tanto más clara o específica de cómo poderlos reconocer y de cómo irlos implementando. Ojalá que varios se animen a participar porque, por supuesto, me es muy significativo las participaciones activas de las compañeras, pero somos más de 35 participantes y entonces yo no tengo la posibilidad de entender si las otras personas, ¿no?, están retomando esto que estamos platicando. Hola, doctora, buenas tardes. Hola. Sí, yo quisiera comentar algo que comentaba también Caro, pero en mi caso fue lo contrario. A mí me hicieron sentir mal, Ok. porque subo al elevador, yo venía con mi cubrebocas normal, tapado en la esquinita del elevador, entonces una persona lleva cubrebocas, lleva careta, marca el piso con el codo al que va a ir y me da la espalda y me conoce porque me saludó, me dijo, hola contador, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Yo digo, bien, bien, ¿y tú? Bien, pues aquí llegando a trabajar. Llega a su piso, se baja y hasta yo me sentí mal porque dije, bueno, pues ¿cómo me vio que me dio la espalda? O sea, llega la precaución, llega un exceso de que en lugar de promover el uso adecuado de las cosas, la compañera me dio la espalda. Entonces yo hasta me bajé preocupado porque dije, pues ¿cómo me vio en el elevador que aún conociéndome me dio la espalda para platicar? Como que sus medidas de seguridad ya pasaron el límite de exageración. Todavía llegué a la oficina, en la oficina hay baño, hasta me fui a asomar, y dije, ¿cómo me vio que me dio la espalda? Le dije, ahora sí, como lo vemos en el curso, yo ahora soy el que necesito los primeros auxilios psicológicos porque de verdad me hizo sentirme mal. Y así hay otros compañeros, de Ajá. hecho, hace rato que fue una reunión, tuvimos que firmar una lista, paso la lista con la pluma y la persona que la iba a tomar, respetuosamente, o sea, no lo hace con ánimos de ofender, pero antes de agarrar la pluma, le echó su spray, agarró la pluma y firmó, y dije, ay, es que andaré muy mal yo, pero a veces no es que ellos se sientan mal, sino que a veces hacen sentir mal a los otros compañeros. Ok. Eso va mi comentario, así como dice Caro. A ella pues, con su compañera, a lo mejor la que se sintió mal fue su compañera. Pero en este caso a mí me lo hicieron sentir mal. Usted se sintió rechazado. Sí. Entonces le dan a uno la espalda, llegan, marcan el elevador y le dan a uno la espalda. Yo estaba en la esquina del elevador y la conozco y me conozco, nos saludamos todo, pero jamás se volvió a verme. No sé si por alguna experiencia que tenga o no sé. Sí, por supuesto. Recuerda que cuando refería qué siento y cómo vivo esta situación, tiene que ver con este aspecto emocional, ¿no? Posiblemente, yo no lo sé, quiero pensarlo de esta manera. La compañera no necesariamente quería mostrarle un rechazo, sino que
a lo mejor desde su propia angustia, desde su propia idea imaginaria de cómo está pensando el escenario laboral, ¿no? Como 100% caótico, 100% contaminado. Y entonces, para poder imaginar que puede regular todo eso, entonces marca un límite muy claro entre una persona y otra, independientemente de que se conozcan, ¿no? Y tal vez, quizá, si le preguntamos a esa compañera, oye, ¿es que me rechazaste? Quizá vamos a imaginarlo de esta manera. No es que te esté rechazando, es que trato de llevar las medidas que pienso son las más adecuadas para protegerme a mí y a mi familia. ¿Me doy a entender? Pero entonces nosotros ya nos enganchamos con que es que me conoce y tantos años y hemos sido amigos y compañeros y ahora como ¿por qué me ve feo? ¿Por qué me estigmatiza hasta cierto punto? ¿Me está rechazando? ¿Qué es lo que yo tengo? No tiene que ver con usted, a eso voy. No es usted en sí mismo, es lo que ella imagina de relacionarse con otras personas, independientemente de que sean cercanos o no. Yo tengo pacientes, ¿no?, que incluso a su propia familia han bloqueado del acceso a casa, porque el familiar no se cuida, ¿no? Y entonces nosotros sí hemos estado en toda esta situación de pandemia sumamente estrictos y pues mi amigo, aunque es muy mi amigo, no se cuida o yo noto o interpreto que no se está cuidando y para mí yo no veo que es mi amigo o mi amiga. Yo veo que estoy en riesgo, yo veo que puedo pasar por una situación muy complicada, ¿no? Y eso es lo que me hace reaccionar de esa manera. Entonces, esta parte de reconocer cómo lo vivimos, ¿no? Ese tipo de detalles, ese tipo de situaciones, aunque parecieran ser tan cotidianas, tan del día a día, nos dan la posibilidad de poder identificar y reconocer qué pasa conmigo, cómo lo siento. Pero algo que sí me gustaría enfatizar es que no lo asuma como propio, no lo asuma como que de usted depende la situación, porque recuerde, podemos ser el medio, la posibilidad para un acercamiento a la solución, no la solución en sí misma. Correcto, sí, de hecho no lo tomé a mal. Después, pasado unos minutos, comprendí que la razón la tiene y la asiste también a la compañera, ¿no? Son medidas que ellos comprenden y sienten que son las efectivas para cuidarse del COVID. Igual yo haría lo mismo si veo que una persona no se protege, no se cuida, va sin cubrebocas, pues entre más lejos esté de mí, va a ser mejor. Y no lo tomé mal, pero sí de momento como que me sacó de onda, porque todo fue de un piso a otro. Y entonces eso fue de cuestión de 40 a 50 segundos máximo lo que dura un elevador de un piso a otro, que mi oportunidad tuvimos de platicar más extensamente, más cómo está, cómo le va, que tenga buen día, con permiso, pum, y se fue. Y yo hasta me quedé así, ¿qué? ¿Cómo estoy que se me dio la espalda? Pero no me lo tomé personal, ni a pecho, ni me sentí, pero sí me fui a checar. Ok. No, la clave ahí es que usted se permita reconocer qué pasa consigo mismo ante esas situaciones. Y una vez que logramos reconocerlo, ¿no? Me sentí un tanto rechazado. ¿Habría un elemento por el cual me tenga que rechazar? No lo hay. Porque tiene que ver con cómo la otra persona está visualizando y vivenciando esa situación. ¿De acuerdo? Bien, ¿algún otro comentario al respecto? No sé si haya algunas notas en el chat. Dice Priscila que 1. Poner atención en nuestras propias emociones y considerar si es posible que estemos preparando para intervenir. 2. En caso de decidir actuar, observar la situación para identificar si podemos ayudar y de qué manera. 3. Acercarse al otro y escucharlo. Mirarle a los ojos, preguntarle cómo se siente y qué podemos hacer por ella. Si es necesario, ayudar al otro a identificar sus propias sensaciones y emociones.
También tratar de satisfacer posibles necesidades físicas, darle agua, una cobija, alimento. 4. Buscar un lugar adecuado para platicar con el otro. Espacio abierto, sin mucha gente alrededor, si es posible en contacto con la naturaleza. 5. Tratar de ubicar a nuestro alrededor otras personas que puedan convertirse en una red de apoyo. 6. De ser necesario, canalizar a la persona con un especialista. Y 7. Despedirse de la persona y desearle lo mejor. Así es. Bien, muy bien, Pris. Bastante concretos y estructurados los puntos descritos. Gracias por su participación. ¿Alguien más? Creo que no. Bien, pues por mi parte el día de hoy ha sido todo. Está terminando nuestra sesión del día de hoy. Les pediremos también algún material para nuestro siguiente encuentro y sí me es bien necesario que lo tengamos a la mano. Yo sé que de lunes a miércoles es un poco más complicado poder tener el acceso al material, pero considero que de miércoles a lunes tenemos un margen de tiempo y de días que nos da la posibilidad para conseguirlo. En un ratito más estaremos colocando dentro del equipo cuáles son los materiales a trabajar el día lunes y si quisiera, en la medida de sus posibilidades, que todos pudieran contar con él. Saben, el hecho de trabajar ya como esta parte un poquito más práctica, justamente refiere como a una participación un poco más activa, ¿no? Y de intercambio, porque si no, yo asumo que todo lo que les estoy diciendo efectivamente queda totalmente claro, pero yo no tengo la posibilidad de saber que efectivamente quedó claro porque no tengo la retroalimentación de. Me gustaría también que pudieran tener en sus posibilidades o darse la posibilidad de interactuar un poco más, sobre todo para enriquecer esta parte práctica. El día lunes estaremos hablando acerca del acercamiento y trabajo un poquito con niños, entonces me parecería bastante triste que nos quedáramos en esta limitación de no poder expresar o de no poder compartir qué sucede tal vez en algún caso que ustedes tengan o alguna cercanía que tengan con esta población y que bueno, pues si no hay como este intercambio, no podemos tener como conclusiones un poco más fructíferas y funcionales. Entonces, esa sería mi encomienda para la siguiente sesión y que todos puedan tener el material a la mano que les estaremos solicitando. Si no hay ninguna duda o pregunta al respecto tanto de nuestra sesión de hoy como de este último comentario, pues por mi parte sería todo el día de hoy. No sé si la administradora del curso quisiera compartir algo al respecto o la doctora Miriam tuviese algún comentario final. No, por mi parte no, solo que sí incentivaría a aprovechar estas sesiones y hacer una participación que les sea útil, ¿no? En la medida de que ustedes participen. Y pues sí, yo entiendo que están en espacios laborales, pero si no, pues pueden hacer uso del chat. Gracias. Gracias, doctora. Efectivamente, o sea, no solo nos limitamos a un medio de comunicación verbalizado, sino también escrito, o incluso si alguien lo considera y decide, es que yo no quiero compartirlo abiertamente en el grupo, el chat también nos da la posibilidad de mandar mensajes directos. Sin problema me pueden mandar un mensajito directo, yo lo visualizo y trato de retroalimentarlo. Pero quiero sí enfatizar esta parte porque si lo notaron incluso en los ejemplos tan cotidianos, ¿no? Que nos daba tanto Caro como Felipe ya al final, quizás es algo a lo que todos nos hemos podido enfrentar, ¿no? Y Caro decía, no pasa nada en diferentes ocasiones y a pesar de que teníamos este antecedente ya teórico trabajado con la doctora Miriam, cuando damos la posibilidad de externar el ejemplo, entonces reajustamos esos elementos que parecieran ser tan cotidianos
pero que si los modificamos, les aseguro que el resultado podrá ser diferente y que considero todos los que estamos en este equipo tenemos la capacidad para poder precisarlo y empezar a tener estos contactos de forma mucho más funcional para todos. Listo, bien, Correcto. pues adelante, Felipe, sí. No, quería nada más confirmar que estamos en el entendido del curso, de lo que se nos está explicando, de lo que nos está instruyendo y lógicamente pues, también la participación de todos es importante. Claro, por supuesto. Yo no trato de que sea tampoco incisiva, ¿no? Pero creo que es que todos de alguna u otra manera podemos tener algo que compartir y eso es lo que hace realmente útil una sesión práctica. Bien, si no hubiese algún otro comentario, por mi parte sería todo. Que tengan buen provecho, una linda tarde, buen regreso a casa para quien esté fuera y los espero por favor el día lunes. Gracias.